El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Dijo el Señor a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti, y otras tantas vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Él respondió: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá: ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepárame la cena, recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan: somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Es palabra del Señor. Habacuc está desesperado. Lee en el diario del día violencia, saqueos, inseguridad en el conurbano de Jerusalén, piquetes, robos, muertes, bandas narcos que se pelean, hordas de feministas que enchastran templos. Y entonces, claro, furioso, Habacuc grita: basta de tanta violencia y anarquía. Y pensó: ¿qué puedo hacer yo? Y ahí nomás se hizo profeta y salió a predicar. Siglos después, en Italia, el joven Francisco que festejamos anteayer, se despertó un día en su casa, prendió la tele, escuchó las noticias y ¿qué decía? 1000 variedades de codicia, corrupción, robos, estafas, asaltos. Enojadísimo, el joven Francisco dijo: basta. Y después pensó: ¿qué puedo hacer yo? Y ahí nomás entonces dejó la casa palaciega de su rico padre comerciante en telas y se fue a vivir en el total desprendimiento para enseñarle al mundo que se puede vivir sin ningún tipo de codicia, en feliz armonía, en una comunidad organizada y en paz, en gracia de Dios. Siglos después, la soberbia seguía llevando al mundo al ateísmo, la inmoralidad, guerras, escándalos, leyes anticristianas. Entonces el que dijo basta fue Dios. Y pensó: les mando otro diluvio. Y después pensó mejor y dijo: no, contra tanta soberbia me voy a dar un gusto y voy a hacerme un regalo. Y entonces Dios creó a Santa Teresita, que festejamos el lunes. Y en él, en ella, en este modelo de pureza, Dios encontró como un consuelo. Y de paso nos dejó este resplandor de pureza que desde Lisieux sigue mostrándonos cómo vivir felizmente como buenos hijos de Dios, obedientes al Padre, amigos de Jesús, y aún aceptando la cruz cuando Él llega. Pero a pesar de ese resplandor de pureza, digo, 200 años después, ¿qué nos traen las noticias? Corrupción e impunidad, ateísmo e inmoralidad, violencia, vagancia, anarquía, los delincuentes que se agrandan, las autoridades que se achican. En vez de promover leyes basadas en la ley natural para el crecimiento en armonía de toda la comunidad, muchas veces sacan leyes absurdas como esta que salió el año pasado y que tal vez ustedes no se enteraron. La llamada ley Micaela impone el adoctrinamiento en ideología de género en todas las reparticiones públicas, so pena de sanción. Ley, repito, aprobada en diciembre pasado a medianoche,
por unanimidad. ¿Cómo, padre? Algunos sí, otros no. Todos los senadores, los unos y los otros. Y antes la mandaron al Senado los diputados, todos, menos uno, que la rechazó al grito de hagan lo que quieran, pero Dios los creó varón y mujer. Como para que veamos que tenían bien en claro el tema que se discutía y que aprobaron todos. Y así, mientras unos imponen la ideología de género y otros festejan este festival de corrupción impune, algunos se preguntan como Francisco y Habacuc, ¿y yo qué puedo hacer? Y entonces muchos habacucos argentinos y franciscos no de Asís, sino de Aquís, también dicen y reaccionan, y no se acostumbran, y no se rinden, y no huyen, sino que por empezar, rezan, porque saben, como dice la liturgia, que nuestro auxilio nos viene del Señor, no nos viene del Congreso, eso está a la vista, nos viene del Señor. Y si tenemos fe pequeñita como un grano de mostaza, capaz de hacer mover los árboles, como en el Evangelio, también haremos mover voluntades en pos del bien común. Y eso parece un milagro. Entonces, además de rezar, pedimos el milagro. ¿Y qué nos dice el Señor del milagro cuando le pedimos el milagro? ¿Querés un milagro? Hagámoslo entre vos y yo. Hagámoslo entre todos. Si queremos vivir en una comunidad organizada y en paz, en la que cada uno pueda realizarse en todas sus dimensiones, o sea, una comunidad normal, rezamos pidiendo el milagro y nos ponemos a trabajar, porque Dios cuenta con nosotros, con nuestra inteligencia, con nuestra fuerza, con nuestra solidaridad eficaz con las necesidades del prójimo, materiales, espirituales, culturales, y nos ponemos manos a la obra, ocupando lugares, no dejando vacíos que si no ocupamos nosotros van a ocupar otros, y haciendo simplemente lo que quiere el Evangelio, poder decir al final del día, no hicimos otra cosa que cumplir con nuestro deber, sabiendo que para cumplir con nuestro deber, según aquello que dice Jesús, que sin mí no podés nada, necesitamos su gracia, Dios presente en nosotros, la gracia que recibimos en los sacramentos y la gracia que nos sana de malas inclinaciones. Por eso vino Jesús al mundo, para que todos recibamos esa gracia que nos sana y nos hace capaces de hacer el bien mucho tiempo. Sin mí no podés nada, pero con Él lo podemos todo, dice San Pablo. Con Él que viene a nosotros, nos perdona los pecados y nos fortalece en la Eucaristía, lo cual no es un lujo para el 5% de los católicos, que son los que van a misa y reciben los sacramentos, y con los sacramentos la gracia. Jesús vino para que eso lo recibamos todos. Padre, los judíos también, los musulmanes también, salvo que sean distintos de nosotros, tengan alas, vuelan, antenas verdes, somos todos hijos de Adán y Eva. Y para todos vino Jesús a darnos su gracia, que nos sana, nos eleva, nos redime. Así que empezando por cada uno, esa gracia se proyecta a la familia, santifica la vida del hogar y santifica las naciones. Por eso dice la Escritura, naciones rindan culto a Dios. ¿O se acuerdan de San Juan Pablo II? No tengan miedo, abra de las puertas de las naciones al Redentor. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Nos es imprescindible, nos es vital, en el sentido de que Él nos da la vida. Así que hoy le pedimos a la Virgen que seamos capaces de mostrarle a Dios cómo vamos rogando y con el mazo dando, cumpliendo cada uno su deber con lucidez y fortaleza, y que así sea.